Tercero, los apóstoles de Jesús, su misión. Seremos breves, pues que en las obras de esta escuela anunciadas atrás está sustanciado históricamente. Ni Pedro ni otro apóstol recibió supremacía ni encargo de Jesús de fundar una iglesia y mucho menos religión. 44 lea nuestro folleto Discurso del obispo Strossmayer. Como lo prueba valientemente 19 siglos más tarde el obispo Strossmayer en el Concilio Vaticano en 1870 ante el mismo pontífice Pío IX y todo el concilio allí reunido con motivo del acto más escandaloso que anota la historia, declarándose Pío IX infalible, Dios, pero que el Espíritu levanta a Garibaldi y le demuestra su falibilidad, destronándolo como rey y emperador. Es que ya se había cumplido el tiempo, cuya mitad señalaron Juan y Jesús, y los espíritus hablaban y se movían en todas formas y figuras, y en verdad había nacido aquel que, con la mano ensangrentada en el Calvario, hemos visto jurar quitar a su hermano el cargo del Cristo y derribar la cruz para siempre, y se cumple. Los apóstoles anduvieron varios años haciendo cada uno lo que creía bueno y amoldaron sus predicaciones al etnicismo de cada pueblo, pues solo tenían como misión predicar el amor de hermanos. Y no es cierto que ninguno de ellos predicara a Cristo, del que nada sabían, y menos les ocurrió componer un Jesucristo. Formaban, sí, congregaciones, de los que oían y aceptaban la fraternidad y daban de cuando en cuando cuenta de sus conquistas al consejo de María, Jaime y Juan. El más significado de todos en esos años sin organización era Mateo, que andaba por la Siria y la Caldea, el que, para ayudarse, trató de coordinar, en lo que se podía, de la doctrina que llevaba con un escrito antiquísimo del Veda, arreglado a gusto por los sacerdotes de Aiteques, al que llamaban Evangelio, y como esto lo ayudase a ganar adeptos. Tomaron su ejemplo casi todos los discípulos de Jesús, lo que puso en duda todos esos folletos, 325 años más tarde, como veremos en la Alianza de las Religiones. Hacía ya 10 años de la muerte de Jesús. Jaime y Juan ya eran hombres de respeto y gobierno, bajo el estudio que siguieron y la experiencia, y era necesario entonces organizar el cuerpo del apostolado con la asesoría de María. Esteban, discípulo de Juan, heredado por Jesús, griego, sabio y atrevido, rompe el silencio y sale predicando por las calles de Jerusalén con la misma doctrina y fuerza de sus dos maestros. Saulo está a la sazón en Jerusalén y desempeña una misión policial del Imperio Romano, y el populacho, esclavo de los sacerdotes, lo matan a pedradas. En la agonía Esteban implora al Padre por sus asesinos y es aquí donde Saulo recuerda que toda aquella doctrina la había oído a su maestro Gamaliel y a Juan, su condiscípulo. Saulo se hizo del folleto que Mateo compusiera y siente deseos de predicar él también, pero en su prejuicio y desprecio a los judíos, como romano, idea la fundación de una iglesia en Antioquía y le da el nombre de cristiana, instituyendo como entrada a ella el bautismo o abluciones de agua, la que hace en oposición a la religión judía, que tenía el derramamiento de sangre, por la circuncisión. Aquí hay un caso biológico psíquico espiritual que no debo privar al estudiante, pero lo hemos de encontrar por tercera vez y entonces se dirá. El espíritu tarda mucho en tirar los defectos que se adipó y resurgen muchas veces, lo que es causa de que hombres sabios flaqueen en alguna cosa, como hombres de verdadera moral, y tengan un momento en que se manchan. Pues bien, Saulo, Pablo, era antagónico y aún odiaba a los judíos, pero, sobre todo, formando con ellos, no tenía derecho de primacía, y aunque convertido, según dicen los cánones católicos, el orgullo del hombre, se imponía. Fundaría él una iglesia, de la que sería pontífice. Entre los gentiles, toda innovación era bien recibida. Pablo encontró prosélitos abundantes por dos razones, porque la doctrina recomendaba la fraternidad y por la posición desahogada de Pablo,
y aun porque le llevaba una buena intención. Pero es el caso que trasciende hasta Jerusalén la fama de la iglesia de Pablo, el consejo de las apóstoles de Jesús, viendo las mistificaciones, denuncia a Pablo, conminándolo a venir a Jerusalén, lo que hace y reconoce el consejo del apostolado formado por María, Juan y Jaime. Dado este paso, ya hay que seguir y se distribuyen los discípulos en 12 grupos, para ir con cada uno de los 12 apóstoles, y se repartieron por el mundo. Como Pablo iba para Roma a predicar a los gentiles, no convenía dejarlos sin vigilancia y allá delegaron a Pedro, que anduvieron siempre descontentos el uno del otro. Pero Santiago, Jaime, pasa a España, que los vigilaba a los dos, costándole varios viajes a Roma a arreglar sus pleitos y rencillas. Santiago tuvo mejor acogida y mejor acierto, porque su programa era político-social, por lo que en poco tiempo consiguió la unión de 52 ciudades y pueblos bajo el señor de Saldúba, Zaragoza, lo que le dio ascendencia, respeto y cariño, que acrecentó cuando su anciana madre fue a su lado, dedicándose a enseñar a las madres españolas. Allí vivió esta gran madre 12 años y dejó allí sus restos sagrados de madre proficua de misioneros. ¿No es verdad la asunción que la Iglesia Católica dice del cuerpo de esta mujer? ¿A dónde? ¿Dónde está el cielo? Santiago ha sintetizado la doctrina en su Carta Universal, que es un documento antirreligioso, pero por eso mismo tiene un máximo valor de justicia y libertad y no cayó el original en manos de los fundadores de la Iglesia Católica, por lo que es el documento menos adulterado. Y quitando la palabra Cristo, 45 2 veces han puesto Cristo en esas cartas, pero es debido al prejuicio de los editores y al querer de los cristianos de mistificarlo todo. Que aparece en el encabezamiento, puede tenerse por buena la traducción de Valera. El versículo 1 grado del capítulo 2 grados es culminante de justicia y defensa de la verdad, pues, sabiendo la difusión de adoración a su hermano Jesús, dice a todo el mundo comprendido en las 12 tribus dispersas por todo él y ahora representadas por los 12 apóstoles: hermanos míos, no tengáis la fe de Jesús glorioso en acepción de personas, con lo que indica que todos los hombres son iguales ante el Padre y lo fundamenta en toda su carta, donde cita a dar de lo que se tiene por el deber y condena la fe ciega con argumentos irrevocables, para llegar a sentenciar en el versículo 26 porque como el cuerpo es muerto sin el espíritu, así también la fe sin obras es muerta. Con lo que consagra las ciencias, el progreso, el derecho y condena a las religiones con sus absurdos de fe ciega. Después de haber corrido todos los caminos sociales en el régimen de amor y justicia rigurosa, sin olvidar de medir la culpabilidad por el grado de inteligencia del delincuente, sienta esta ley de verdadera igualdad. Porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio, con lo que declara la imparcialidad del Creador para todos sus hijos y queda condenada toda supremacía y usurpación de derechos. Admira, como teniendo ese documento que reasume todos los principios morales de todos los tiempos, predicados por todos los profetas mesías y misioneros y los preceptos más puros de derecho y justicia, no se ha llegado antes de ahora a una ley común universal. Pero el mismo Santiago denuncia la causa: mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois acusados de la ley como transgresores. Cap 2, vers. 9. Jaime, Santiago, justifica a su hermano como hombre y absorbe todos sus principios llevándolos a una ley que asienta en el derecho del hombre y del espíritu, uniendo los dos polos y dando luz. Pero no olvidemos que Santiago, en espíritu es el legislador Moisés, el fundador Jacob y el investigador Set, y ahora, como Santiago, es el verdadero anticristo que ha jurado en el Calvario al Padre, sobre la sangre de su hermano, librarlo de los cargos del Cristo,
peligro, y en él a toda la humanidad de ser crucificada. Este documento, si no hubiera otros, daría exactamente el valor de la obra de aquella epopeya, cuyos protagonistas son Juan, Jesús, Pilatos y Jaime. Hay otro documento importante, pero tan desfigurado que no lo entienden los hombres y es, sin embargo, el programa que seguiría la justicia divina en su acción de ayuda a los misioneros, señalando con nombres las cosas y los hechos. El Apocalipsis de Juan, llamado el Evangelista, que ya conocéis como miembros del Consejo del Apostolado, que quedó en Mesopotamia. Juan actuará de secretario, porque sus facultades medianímicas bien desarrolladas en clarividencia y escritura le permitirán al jefe Santiago transmitirle el pensamiento, hablarle por escrito o posesionado de Juan y presentarle cuadros reales proféticos, y así operan, estando perfectamente seguro Santiago del resultado positivo, por la comunicación del espíritu de su hermano Jesús y otros espíritus consejeros que en posesión de María oye de viva voz lo que le comunican para la marcha y provecho de la causa. Así se ve que, Juan ve, conversa y escribe lo que le mandan para comunicar a las congregaciones del Asia. Pero lo más importante es la visión de la muerte de una bestia y el nacimiento de otra bestia de esa misma que muere, asentándose de nuevo en la recién nacida el mismo dragón que cabalgaba en la antigua. La extraña visión de la muerte de la bestia antigua de la que nace otra nueva bestia con 7 cabezas y 10 cuernos no la entiende y pide explicación, pero le dan orden de no declararlo y Juan dice, esto encierra sabiduría. El que tiene entendimiento, entienda, pero señala a la bestia que nace con el número 666, número correlativo en los registros del investigador de las religiones que habían pasado hasta entonces en la tierra. La bestia que muere es la religión cristiana y nace de sus cenizas la católica, con la alianza de 7 religiones, 7 cabezas, y 10 cuernos, 10 reyes o naciones, que han servido a esta religión que, al menear su cabeza y caérsele el último cuerno, agitaría las aguas furiosamente, las naciones, y es esta guerra mundial que convirtió el mundo en la realidad de la Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, que hemos visto en la pretendida paz ininteligible. Solo falta de cumplirse en estos momentos, del terrible apocalipsis, la caída del incensario o de una estrella que arrastrará una tercera parte de la tierra y 2/3 partes de la humanidad. Lo que ya está preparado y cerca, como todo el programa allí expuesto está cumplido, no tiene ya más que el valor histórico y el de confirmar que el espíritu de luz penetra en los secretos de la ley suprema y los advierte muchos siglos antes de operarse para prevenir a los hombres en amor a ser prudentes, a obrar en justicia lo inevitable, lo que toca analizar a los filósofos. Por la obra de estos apóstoles de Jesús, deducirla de los otros, exceptuando Pedro y Pablo, que no lograron ponerse de acuerdo, porque Pedro era celoso de Pablo y éste, demasiado fanático, no transigía con las debilidades de Pedro, viejo y rudo, pero en el fondo cumplieron su misión, excitaron y derrocaron a los emperadores romanos, a los sacerdotes de Isis, egipcios, y los reyes y los sacerdotes judíos. Las reyertas de estos eran a causa de que Pablo vivía en Cristo y no en Jesús, como él mismo lo afirma diciendo, vivo yo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí.